Establecer el origen y la ubicación de las 12 tribus de Israel es uno de los temas más apasionantes que conocemos en el estudio de toda la Biblia, nuestra Kadosh Torah. Veamos a la luz de la Escritura su origen, su fundamento, el exilio, el destierro y dónde se encuentran ubicadas hoy las 12 tribus y las 10 tribus de la casa de Israel. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Una historia apasionante. Las 12 tribus de Israel, divididas en las tribus del norte, las tribus del sur, y con una historia muy, pero muy interesante. ¿Cuál es? 10 tribus perdidas. ¿Están perdidas? ¿Ya aparecieron? ¿Dónde se encuentran? Es una pregunta que muy seguramente muchos tenemos inquietud frente al tema. Vimos ayer en la parte inicial una historia muy interesante a través del libro de Segunda de Reyes en cuanto a ese principio de vida de la casa de Israel del norte, Samaria, y la tribu o la casa de Judá al sur. Vimos cómo en este recuento extraordinario, el segundo libro de Reyes, estas casas, las dos, directamente, partieron de un principio de desobediencia. Participaron en un proyecto de vida frente al mundo de su tiempo, en idolatría, en paganismo, en oscuridad y en todo lo que tuviese que ver con ese mundo, repito, de la oscuridad. Al punto que precisamente Adonai decidió dar la espalda. Pero sin embargo, en medio de esa ira, comillas, en Adonai, también surge cómo Adonai establece a la casa de Judá. Casa de Judá que, como lo explicamos en el día anterior, hasta nuestros días permanece. Y aunque no vamos a entrar en ese territorio apache, diría nuestra amada pastora Pigli, evidentemente, hasta el día de hoy, esa maravillosa familia de Judá, la casa de Judá, se encuentra en igual condición. Judíos ortodoxos, hasídicos, comunidades conservadoras, etc. ¿En cuántos grupos se encuentran divididos hoy también a su vez los hermanos de Judá? Y por supuesto, es importante resaltar que en medio de todo ese pueblo de Israel, israelitas, no todos son judíos y por supuesto una gran población de Israel ni siquiera conocen o temen del estudio de la Torá o en el nombre de Yeshua HaMashiach, por favor. Así es que para continuar en nuestra jornada y vamos avanzando, el pueblo judío en Jerusalén y sus alrededores es un tema que evidentemente debemos considerar. Que están por ser, para el tiempo de nuestra narrativa, están por ser conquistados precisamente por el rey Nabucodonosor. Y a veces se refiere a ellos también como la casa de Israel, hablando de las 12 tribus. Ya hablaremos bíblicamente sobre esto. Puesto que un pequeño grupo de israelitas habitaron con ellos al huir al norte. Allí tenemos la casa de Israel que ocupa el norte. Antes de que fueran conquistados precisamente por el pueblo babilonio. Y uno de los propósitos principales de parte de Adonai es mostrarle, como lo vimos en el libro de Ezequiel, cómo abandonan la labor del templo, el orden del templo, y empiezan a
formar su propia doctrina, su propio estilo de vida. Punto número 1. Punto número 2. El pueblo judío exiliado que está en Babilonia, que reciben el mensaje de que no volverán por muchos años a su origen, a Jerusalén, a Judá. Y también por las referencias hechas hay entre ellos algunos que son de la casa de Israel, que posteriormente regresarán y se harán de hecho parte de la familia de Judá. Es decir, aquí tenemos que considerar cómo cuando reaparece Judá, cuando se produce el regreso de Judá, entre los judíos aparecen también muchos otros de las 10 tribus de Israel que también regresaron con ellos. Estas 10 tribus de la casa de Israel pues siguen siendo un grupo enorme, esparcido por muchos lugares de la tierra, y probablemente muchos de ellos, comillas, helenizados, comillas, convertidos a la religión tradicional o incluso a cualquier otro tipo de religión tradicional en el mundo. Puntualmente, cuando hablamos de la comunidad sefardita en España, Tarsis, recuerden, es importante recordar que para ese tiempo, con los reyes de España y dando origen al tiempo de la Inquisición, bajo la presión de muerte, muchos, y no vamos a decir muchos, unos cuantos judíos establecidos en Sefarad decidieron, para efectos de librar su vida, hacer un acto de conversión de fe, comillas, hacia la historia de la religión católica. De hecho, es importante recordar cómo Cristóbal Colón, y ya lo vimos en un programa anterior, siendo hijo de judíos sefardíes, nacido en esa región de España, fue quien precisamente por economía de sus padres y de buena parte de esa población judía extremadamente rica, adinerada, financiaron lo que conocimos posteriormente como las 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María, tiempo de la Inquisición en la que se les dio una oportunidad a muchos de ellos de salir de España sin absolutamente nada de sus pertenencias, recordando que para este tiempo, este pueblo era un tiempo extremadamente rico. Y el temor de los reyes de España, bajo dirección de un líder religioso del nivel 1, consideró que si estos judíos continuaban creciendo, multiplicándose y haciéndose cada vez más ricos, eran los banqueros los que financiaban directamente al rey, pues se corría el peligro de que evidentemente este pueblo tomara la monarquía, se adueñaran del pueblo, del valor, de la jerarquía política, de tal manera que bajo esa incidencia religiosa da como principio el tiempo de la Inquisición. Inquisición, muerte, tortura, y si no entraban al proceso de aceptar la fe en la religión tradicional, entonces definitivamente iban a morir. Y pues muchos murieron, muchos se convirtieron y muchos otros salieron en la oportunidad que se les dio de salir. Fue la condición del pueblo judío. Nosotros prepararemos las embarcaciones y la gente que podamos llevar saldrán con nosotros en dirección hacia algún punto. Y allí viene la historia maravillosa de Cristóbal Colón, que tal vez en algún tiempo en la escuela nos enseñaron que vino Cristóbal Colón acompañado de toda una serie de hombres delincuentes, saqueadores, violadores, piratas. Y esa fue la versión inicial que probablemente muchos de nosotros aprendimos en nuestra escuela tradicional primaria, por allá en algún momento. Pero realmente la historia, y qué bonito estudiar esto, lo hicimos en un programa hace ya varios días, en el que estudiamos toda esta historia de Colón, los viajes de Cristóbal Colón, el venir. Por eso ayer dejamos una tarea, espero que estén avanzando con la tarea. Les doy tiempo, 1 o 2 días más, para que investiguemos un poco respecto a la historia de nuestros países, México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, todos nosotros quienes residimos por lo menos en América de diferentes culturas. Es muy importante que estudiemos nuestros orígenes desde el punto de vista, repito, de la conquista 1492, 12 de octubre, recuerdan, la llegada de los españoles, pero dentro de ellos Cristóbal Colón con toda la población judía que vino, que tomaron las tierras e inicialmente tomaron las tierras deseando tener un nuevo comienzo de vida, cultivarlas, prepararlas, etcétera. De hecho, muy buena parte de nuestra música, de nuestra gastronomía, de nuestras siembras o la agricultura de nuestros países,
cuando miramos el contexto histórico que estoy mencionando, nos encontraremos con la sorpresa de que todo tiene una semilla de la comunidad de la casa de Israel. Las prendas de vestir, bueno, entre muchas cosas. De hecho, los alimentos particularmente, repito, y la música tienen mucho que ver con la casa de Israel. Ahora, ¿cómo sabemos que había realmente israelitas en Jerusalén? Y el libro de Ezequiel nos hace referencia a ellos. ¿Cómo sucedió esta historia? Durante el reinado recuerden, lo vimos ayer, de Josías, rey de Judá, vemos cómo dieron dinero que había sido traído a la casa del Eterno, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de manos de Manasés y Efraín y de todo el remanente de Israel. Quiero que miremos ese texto para ir mirando algunos textos de introducción a esta historia apasionante. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñenme al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, y estemos en el capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, veámoslo desde el contexto del capítulo 34 en principio, desde el verso 13 en adelante. Reformas de Josías. Y vamos a leerlo vamos a leerlo desde el verso 8 en adelante. Hallazgo del libro de la ley. Esto es apasionante. Préstale, por favor, mucha atención. Hallazgo del libro de la ley, ya sabemos, traducido como ley de la Torá. Vamos a leerlo así. Hallazgo del libro de la Torá. A los 18 años de su reinado, estamos hablando de Josías, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Adonai. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Adonai, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, los hijos de José. Recuerden que ellos son media tribu y entre los dos forman una de las tribus, que serán parte de las 12 tribus, luego miraremos. Y todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín. Observen que aquí nos menciona Judá y Benjamín para que comprendamos que hay 10 tribus y hay 2 tribus, las del norte y las del sur. En el sur tenemos a Judá y a Benjamín, que realmente era una tribu relativamente pequeña. Usualmente se mencionará siempre a Judá, no tanto a Benjamín, pero usualmente se mencionará primero al número mayor, como en este caso la tribu de Judá es la más grande. Siempre se menciona, repito, al sur a Judá, que le da como cobertura, digamos, protección a la tribu más pequeña, que en este caso es Benjamín. Pero tanto Judá como Benjamín están establecidos al sur. Importante que tengan presente esa información. Y de los habitantes de Jerusalén. Verso 10. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Adonai, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Adonai para reparar y restaurar el templo. Hermanos, esto no ocurre ayer, esto ocurre hoy. Y es importante que lo tengamos muy presente, por favor. Cuando en las congregaciones como Israel Casa Integral, y hablo por este ministerio, no puedo hablar por otros ministerios, pero por este ministerio que el Eterno nos ha puesto en nuestra responsabilidad, como mayordomos, atención, como mayordomos de esta casa, todo ingreso económico, diezmos, ofrendas y demás, cuando vienen contablemente a esta casa, debe haber un orden escritural, un orden contable establecido previamente, en el cual se ordena, se toma, se controla, se administra, se supervisa, se distribuye y se hace. ¿Qué se hace? Pues apoyar el trabajo del ministerio, hermanos. Hay muchas labores que el ministerio, todo ministerio, repito, hablo por Israel Casa Integral, hacemos con los líderes, con los pastores, con los comedores comunitarios, con ayudas asistenciales, en muchas maneras, más los costos propios del desarrollo en sí del ministerio, asuntos de carácter técnico, equipos, tecnología, etcétera. Todo esto es parte del funcionamiento
propio de un ministerio. Por lo tanto, esos testimonios como que no diezmar o no ofrendar, comillas, ya de eso hemos hablado suficiente. Más que estar en polémicas frente a eso, debemos siempre es pensar cómo apoyar el ministerio, cómo yo puedo, de todo lo que Adonai me da, de todo lo que he recibido, poder participar en el ministerio y apoyar un ministerio, de tal manera que los ministerios puedan extenderse, puedan crecer, puedan ser útiles, puedan fructificar. Sé, y lo mencionaba justamente hoy en una reunión muy temprano en la mañana con un querido pastor, sé que venimos lastimados de algunos conceptos como lo fue el famoso ejemplo del evangelio de la prosperidad, donde se pedía dinero, 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 pacte, 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 y si usted trae 10,000 recibirá 50,000, y si trae 5,000 el brazo derecho se enderezará y le estirará la pierna, y esas cosas que se les ocurrieron a tanta gente que aún hasta el día de hoy existen. Y por supuesto, a raíz de esas circunstancias, muchos corazones, muchas familias y muchísimas gentes fueron lastimadas por una muy mala tergiversación del manejo de la mayordomía financiera que Adonai estableció. Porque si algo nos habla la Biblia, hermanos, si algo nos habla el texto sagrado, es de la administración de las finanzas. Si de algo enseñó Yeshua, enseñó de la sabia administración de las finanzas. Los hombres interpretaron, los hombres cambiaron, los hombres dispusieron, los hombres acomodaron, y eso ha traído un malestar muy grande. Pero aquí estamos viendo este relato maravilloso. Lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Adonai, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Adonai para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantera y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían distribuido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, hermanos. Cuando en una obra hay fidelidad, cuando en una obra hay administración, cuando en una obra hay mayordomía, cuando en una obra hay libros contables, cuando en una obra hay transparencia, cuando hay una obra integralmente limpia, hermanos, tengo la completa convicción que a nadie le costará de ninguna manera dar con amor para el servicio y para el ministerio, porque por fidelidad sabemos y por testimonio que las cosas se están haciendo. Gloria al Eterno por ello, y gloria al Eterno, repito, en Israel Casa Integral, por los buenos dadores que han permitido y han sostenido el proyecto ministerial. Gracias, Hashem. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jahat y Abdías, levitas de los hijos de Mirari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Adonai, el sacerdote Hilcías halló el libro de la Torá de Adonai que había dado por medio de Moshe. Y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la Torá en la casa de Adonai. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán se lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que se les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Adonai y lo han entregado en las manos de los encargados y en las manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego de que el rey oyó las palabras de la Torá, rasgó sus vestidos, maravilloso, y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micai, y a Safán escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Adonai por mí y por el remanente de Israel,
por el remanente de Israel, subráyelo por favor, y de Judá, acerca de las palabras del libro que se han hallado. Aquí nos está hablando los remanentes de la casa de Israel y el remanente de Judá, las dos casas. Dice entonces, y de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Adonai que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Adonai para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Amén. Entonces, Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetiza, subraye por favor, Hulda, profetiza, mujer de Sulam, hija de Ticba, hija de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Adonai de Israel ha dicho así, decía al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Adonai. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y me han ofrecido sacrificios a ídolos ajenos, provocadme a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derrama mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Adonai, así le diréis. El Adonai de Israel ha dicho, por cuanto me oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Adonai al oír estas palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también he oído, dice Adonai. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Adonai, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Adonai. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Adonai pacto de caminar en pos de Adonai, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto que Adonai había hecho con sus padres. Y quitó Josías toda la abominación de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Adonai su Elohim, y no se apartaron de en pos de Adonai el Elohim de sus padres todo el tiempo que él vivió. Bueno, me tomé el tiempo de leer todo el capítulo 34 porque definitivamente no sé cuántos de ustedes han hecho esta lectura. Ya lo habíamos hecho en otro programa anterior, pero estamos recordando cómo, y es importante que tengamos presente esto, la casa de Israel y la casa de Judá entraron a un nivel extremadamente alto en cuanto a desobediencia, idolatría, paganismo y toda la vergüenza de iniquidad y del pecado que ustedes consideren, al punto que definitivamente Adonai prácticamente los erradica y totalmente da la espalda. Pero viene este momento maravilloso del libro de Crónicas, y en el reinado de Josías y en las reformas que Josías hace, se encuentran con la Kadosh Torah. Se lee la Kadosh Torah, se establece cuánta abominación hubo en la casa de Israel y en la casa de Judá, y este rey ordena que todo el pueblo en humillación, en obediencia, en arrepentimiento, caminen y que obedezcan todo cuanto está escrito con toda su alma y con todo su corazón en este libro, el libro de la Kadosh Torah. De allí en adelante pues viene una historia, por supuesto, mucho avance, interesante, importantísima, pero lo importante aquí es que se restablece la casa de Israel, la casa de Judá, y luego de este remanente viene el momento más extraordinario, y es que justamente se va a celebrar el tiempo de la Pascua, el tiempo de Pesaj, con Judá en Jerusalén.
Ahora, viendo esta historia, es importante entender que a veces cuando Ezequiel se dirige a Jerusalén, incluye a este pequeño remanente de la casa de Israel que sobrevivió de la invasión asiria, por fin de refugiarse, con el fin de refugiarse en Jerusalén con los judíos para evitar ser capturados por los babilonios. Ahora, vamos a la pregunta que estamos desarrollando y veámoslo un poco más desde el punto de vista del concepto bíblico en el libro de Génesis. Vayamos a esta historia que sé que todos la conocemos, pero como estamos avanzando en el tema, espero que llevemos una pedagogía clara en lo que estamos haciendo. Entonces veamos históricamente, bíblicamente, toraicamente, el principio y el fundamento de la casa de Israel. Miremos por un momento el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 35. Sé que todos conocemos esta parte, solo estoy tratando de hacer un recuento general para que nos quede el formato establecido, bien definido. El libro de Bereshit, en el capítulo 35, Génesis, nos dice: Adonai bendice a Jacob en Betel. Un paracha apasionantemente importante. Adonai Elohim bendice a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un lugar a Adonai que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban allí: quitad los ídolos ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Vemos entonces que ya en toda esta historia, desde el momento en que Adonai bendice a Jacob, empezamos a hablar de los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilha. Bueno, esa es otra historia que ya la hemos mencionado en otro tiempo, no la vamos a detener. Capítulo 36, capítulo 37, vamos a avanzar. Capítulo 38, está la historia de Judá y Tamar. Capítulo 39, ya nos habla de la vida de José frente a la historia de Potifar. Vamos a avanzar, por favor, vayamos al capítulo 49. Aquí en el capítulo 49 nos detenemos un momento para que veamos el texto. Desde el verso 1 dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntados, oíd, hijos de Jacob. Y empieza a mencionarlos a cada uno. No voy a hacer toda la lectura, usted conoce este texto, puede hacerlo en casa. Empieza con Rubén, que es su primogénito. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Es decir, que ya aquí vemos que hay una consecuencia, y esa consecuencia la vimos hace un momento cuando precisamente Jacob estaba en una situación delicada. A ver si regresamos un momento al punto. Cuando Jacob, dice el texto, que subió a la cama de su padre. Esta posición nos muestra cómo Rubén tuvo una situación con la esposa de Jacob. En el capítulo 49, tengo aquí a mi mascota haciendo celebración acá. En el capítulo 49 entonces nos empieza a describir a cada una de las tribus. Número 4, verso dice: impetuoso como las aguas. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. Lo siento, tuve que hacer una pequeña interrupción acá. Bueno, muy bien. Estas son entonces todas las 12 tribus de Israel. Capítulo 49 lo narra hasta el verso 28 y nos describe específicamente cada una de las características y profecías que se deben cumplir en cada uno de ellos.
Luego, a partir del verso 28, viene la muerte y el sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Los mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Toda esta historia, estoy seguro que ya cada uno de nosotros la conoce en detalle. Entonces, en los capítulos 14 al 19 del libro de Bereshit, luego viene, si miramos un momento, por favor, en el libro de Josué, vamos a avanzar un momento al libro de Josué. Terminamos el libro de Devarim, de Deuteronomio, y entramos al libro de Josué. Y en el libro de Josué, a partir del capítulo 14, Canaán repartida por suerte. Aquí viene entonces otro proceso respecto a las 12 tribus. Y se queda allí registrada la distribución de las tribus. Esta distribución es extraordinariamente importante, porque cuando nosotros observamos, y sé que muchos de ustedes lo han hecho, los mapas de Canaán, vemos particularmente, por favor, présteme mucha atención, vemos particularmente que en los mapas en los cuales se distribuyen las 12 tribus no figuran ni la tribu de Leví ni la tribu de José. Y esto es específicamente por dos razones. Por favor, tome nota de lo que estamos mencionando. Primero, la tribu de Leví no recibió tierra. Esto porque fue una ordenanza establecida directamente por Adonai. Los levitas no recibirán tierra, pero fue distribuida entre las tribus de Israel para que sirvieran a Adonai. Es decir, si miramos, acompáñenme un momento, por favor, para confirmar este texto. Aquí en el libro de Josué, en el capítulo 13, vamos a mirar un momento el título. Capítulo 13 de Josué, tierras aún sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Adonai le dijo a Josué, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crom, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el goteo y el ecroneo, también los sabeos, al sur de la tierra de los cananeos. Toda esta tierra está aún por conquistar. Avancemos hasta el verso 14, dice el título, el territorio que distribuyó Moshe. Maravilloso. Me tomó este tiempo de lectura, amados, es simplemente porque haciendo un estudio interesante acerca de las 12 tribus, repito, la Biblia nos muestra toda su historia. Hay muchas personas o líderes que enseñan que las tribus no existen, que esas tribus desaparecidas, pues esos son tribus perdidas, ya no están. Y perdidas significa que se convirtieron a otra religión o definitivamente se desapareció. No, un momento. Históricamente, geográficamente, arqueológicamente, pero más importante, escrituralmente, si hacemos el seguimiento paso a paso, veremos la importancia a donde vamos a llegar al cierre de esta jornada. De paso, aprovecho para mencionar algo. Si nosotros hacemos un conteo para el tiempo de grabación de este programa año 2025, estamos grabando este programa año 2025, la pregunta es, ¿ese calendario grecorromano y el calendario hebreo, por qué difieren? 5785. Entonces, ¿por qué tenemos un calendario hebreo? ¿Por qué tenemos un calendario romano? Entonces, ¿en qué calendario verdaderamente estamos? ¿Cuál es el calendario sobre el cual nosotros caminaremos? Desde la creación del primer hombre y la primera mujer. ¿Y cómo podemos establecer 5785 desde la creación del varón y la varona? Pues bien, cuando vamos al Bereshit, en el principio creó Adonai los cielos y la tierra. En ese principio, hay una fecha, me refiero, no una fecha calendario, pero esa será nuestra pista o nuestro punto de partida. Luego empezaremos a mirar la edad de Adán,
Recuerden, la edad de 900 y algo más años en los que muere Adán, el primer hombre que muere, pues Adán, bueno, digo muerte natural, porque obviamente Caín mató a Abel, pero luego sabemos de Matusalén, Abraham no recuerdo exactamente, pero perdón, Adán, sé que son 900, si no estoy mal, 54 años, recuérdenme por favor aquí en el chat, gracias. Luego encontramos el hombre más anciano de la historia, Matusalén, 969 años, y así sucesivamente, cuando empezamos a sumar esa genealogía de padres, hijos, Noah, sus 3 hijos, cuánto vivió Noah, cuánto vivieron cada uno de ellos, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, podemos entonces entender el porqué ese 5000 y más del año del calendario hebreo. Exactamente de esta misma manera estamos tratando de hacer un orden, un rastreo geográfico, histórico, escritural, para que establezcamos dónde aparecen, dónde estamos las tribus de la casa de Israel. Así es que el verso 14 dice: pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Adonai de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues a Moshe a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Hezbón, con sus ciudades que están en la llanura de Dibón, Bamot, Baal, Bet, Baal, Meón. Todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hezbón, el cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaán, el adivino, que de Beor entre los demás mataron. Esa historia es muy importante. Este verso 22, recuerden a Balaán, es importante que lo tengamos muy presente. Bueno, y el Jordán frente al límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y estas ciudades son sus aldeas. Y aquí nos menciona, repito, todas las propiedades, pero lo que quería resaltar es, punto 1, a la tribu de Leví no le correspondió territorio. Punto número 2, ¿qué pasó con José? La tribu de José no figura en el mapa de Canaán. Como tribu no figura. ¿Por qué? Porque recordemos que la tribu de José quedó conformada por lo que son sus hijos, es decir, Efraín y Manasés, debido a que ellos recibieron heredad de parte de ¿quién? De Jacob. Recuerden que Jacob adoptó a sus hijos. Y este es un momento extremadamente importante, hablando de adopción, porque Jacob adopta, comillas, a sus nietos, los adopta como hijos, es decir, son sus hijos, son sus nietos, pero ahora los adopta y les da una posición de hijos, y por lo tanto ellos reciben una heredad. Vamos a ir, por favor, al libro de Bereshit nuevamente, vayamos a Génesis nuevamente en el capítulo 48, libro de Bereshit, capítulo 48, y avancemos cuando se ocurre este texto apasionante del libro de Bereshit 48, Génesis 48. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí que tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus hijos Manasés y Efraín. A sus hijos Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí que su hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Adonai omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Por favor, dígalo conmigo: perpetua, porque es que la palabra perpetua, no sé si es que en el español moderno o en las lenguas modernas, la palabra perpetua significa por 10 años o por 20. Cuando nuestra Kadosh Torah nos habla de perpetuo, significa eterno, indefinido, para siempre. Pero para muchos, repito, perpetuo, que el Shabbat es perpetuo, no, eso ya fue abolido. Que la Torah fue perpetua, no, eso ya fue abolido. No, amados, la palabra perpetua significa hoy, mañana y siempre.
Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Amén. Dígalo conmigo. Adopción, adopción, adopción. Este principio de adopción es extraordinariamente importante. Por favor, recordemos que nuestro amado Yeshua, que nace a través del vientre virginal de una mujer llamada Miriam, por la obra divina del Ruach HaKodesh, es adoptado por José y establecido. El padre se le presenta: no temas por el hijo que Miriam está esperando. No temas. Y hay un proceso de adopción. Ahora nosotros, quienes estamos en las naciones, no estamos perdidos, porque las tribus, Adonai nunca vio que las tribus estuviesen perdidas, porque Adonai sabe perfectamente dónde estamos. Hoy, por la misericordia de Adonai, nos ha llamado, nos ha recogido con mano fuerte, con brazo extendido, y nos trae a ser hoy la casa de Israel. Estuvimos seguramente en algunos procesos, ya vimos de la casa de Israel en el mundo, en las naciones, perdidos en la historia, perdidos en la religión, perdidos en el costumbrismo, en la cultura, en la mundanidad, en el mundial, dirían algunos. Pero Adonai sabe exactamente dónde estamos cada uno de nosotros, y el Eterno ha tenido misericordia para con nosotros y nos llama en su amor y nos trae a ser hoy lo que somos, la familia de la casa de Israel. Maravilloso. Tomó a tus hijos, dice, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, son míos. Ahora míos son, como Rubén y Simeón, ahora serán míos. Son hijos como los demás hijos. Mis nietos ahora serán mis hijos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, porque el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Muy interesante este texto, porque pues para nosotros comúnmente establecimos que José tuvo a Efraín y Manasés, nacidos en Egipto con mujer egipcia. Pero aquí Jacob le dice, esos dos son míos, son parte de las 12 tribus. Y todos los demás que has heredado son tuyos. Es decir, que había otros hijos. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como a media lengua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Éfrata, Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Adonai me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Bueno, conocemos esa historia hermosa. A mí esta historia me apasiona enormemente cuando tengo la oportunidad de compartirla y enseñarla, porque vino lo que conocemos entonces como la bendición de las manos cruzadas. La mano derecha que debía estar sobre el mayor, la mano izquierda sobre el menor, y Adonai usa a Jacob para que intercambie sus manos. La bendición de las manos cruzadas bendice al menor y luego bendice al mayor. Y José inmediatamente le llama la atención, le dice, pero papá, un momento, así no es. Ese no es el orden. Y le da toda la explicación que ya ustedes conocen. Y le dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y los tomó a José, a ambos, a Efraín a la derecha y a la izquierda de Israel, Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor, cuando así con sus manos adrede, colocó sus manos hacia adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Adonai en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Adonai que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Bueno, mis amados, toda esta historia para recordar cómo Jacob, a quien se le cambiará o se le cambió su nombre por Israel, ahora de sus hijos,
vemos cómo bendice en Bereshit 49 a cada uno de ellos, profetiza sobre cada uno de ellos lo que tiene que ocurrir, y viene el proceso maravilloso de adopción. Repito, ese proceso de adopción, préstele mucha atención. Ese proceso de adopción, préstele mucha atención, por favor. Y entonces de allí estaremos llevando el recorrido de lo que son las tribus. Por lo tanto, cuando miramos los nombres que debemos tener presentes de las 12 tribus de Israel, pues todos recordamos, vamos a repetirlos, por favor: Rubén, Simeón, Leví, Judá, cuarto hijo Judá. Recordemos que Simeón y Leví fueron aquellos que cuando ocurrió lo de su hermana Dina entraron y formaron estragos y mataron, y vino un tiempo de venganza y de muchas cosas ocurrieron allí. Eso es importante tenerlo presente. Judá, Zabulón, recordemos qué pasó con Judá, con Tamar, recordemos qué pasó. Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Benjamín, y las medias tribus, o sea, la media y media tribu, que son Manasés y Efraín. Esto lo menciono entre otras cosas, y hemos hecho la tarea también de recordar, a ver, permítame si puedo tener la imagen aquí disponible a mi mano, espero que sí la pueda tener disponible. Hicimos una tarea, todos ustedes me enviaron la tarea, una tarea maravillosa, pero esa tarea no solamente es importante que la tengamos presente, sino es importante que la recordemos permanentemente. A ver si la puedo localizar un momento, por favor, porque quiero recordarlo y que todos lo tengamos presente. ¿Cuáles son los hijos de Israel según la Biblia y según cada una de las madres correspondientes? Esto es muy importante. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este punto? Y yo creo que esto lo he insistido una y otra vez, pero por favor que esto no se nos olvide. ¿Qué ocurre? Somos la casa de Israel, sí, muy lindo, somos la casa de Israel. Somos Ejad, sí, muy lindo, somos Ejad, pero en Ejad todos caminamos por caminos diferentes. O sea, entendiendo que el camino es Yeshua HaMashiach, vamos en ese camino. Pero me refiero en cuanto a lo que hacemos, que si nos lavamos las manos, que si no nos lavamos las manos, que si hacemos esto, que si no hacemos lo otro, que si celebramos acá, que si no celebramos allá, que si el ceder sí, que si el ceder no, que qué ceder trabaja usted, que con qué ceder funciona. No. Eso es una belleza. ¡Qué belleza! Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque los hijos de Israel, esos 12 hijos de Israel, vamos a incluir a Efraín y Manasés, con José y la egipcia, nacidos en Egipto por demás. Si recordamos esa historia, ¿qué ocurre? Vamos a recordarlos. Los hijos de Lea. Bueno, veamos primero los hijos de Raquel. Los hijos de Raquel son dos, que fueron el hijo número 11 y el hijo número 12, es decir, José y Benjamín son los hijos de Raquel. ¿Quién es Raquel? Aquella mujer de quien desde el primer momento que Jacob la vio, siendo ella muy niña, Jacob se enamoró, enamorado. Yo no sé cuántos hemos vivido esa experiencia. La vi y me enamoré. Bella, su sonrisa, sus ojos, todo es bello. El amor, cosa tan rara. Muy bien. Entonces, con Raquel, y todos conocemos el proceso de esterilidad y todo lo que pasó y la dificultad, y fue por la menor y le dieron la mayor. Ustedes recuerdan esa historia, pero recuérdenlo siempre. De Raquel solamente hubo dos hijos, José y Benjamín. Punto número 1. Vamos ahora con respecto a Lea, la mayor. Con Lea hubo abundancia. No era muy agraciada, según el texto lo narra. Yo imagino que era una niña preciosa, sin lugar a dudas, pero pues seguramente tenía algo en particular que no la hacía tan bella físicamente, tan atractiva, supongo, según los textos bíblicos. Jacob pues no estuvo como muy a gusto con ella, algo tenía que como que no le agradaba mucho, pero sin embargo con ella no fueron dos, sino con ella fueron 6 hijos. O sea que, pues, aunque no era muy agraciadita,
con ella fueron varios hijos. Vamos a mencionarlos. Número 1, Rubén. Número 2, Simeón. Número 3, Leví. Y número 4, Judá. Estos son hijos de Lea. Aparte de ellos estuvieron el número 9, que es Isaacar, y el número 10, que fue Zabulón. Importantísimo. ¿Por qué estoy haciendo este paréntesis en la historia? Vamos para allá. Luego tenemos a las dos concubinas, por llamarlas de esta manera, que son Silpa y Bilha. De Silpa aparecen dos hijos, que son el hijo número 7, Gad, y el número 8, Aser. Muy importante. Y con Bilha aparecen dos hijos más, que son Dan y Neftalí. Dan y Neftalí. Muy bien. ¿Por qué he hecho esta mención? Porque definitivamente la pregunta es, si somos la casa de Israel, hablando de las 12 tribus, entendemos que hay una casa que se llama Judá, que es la casa de los judíos, hasta hoy establecida. Y dentro de esa casa de Judá, que es el hijo número 4, también se incluye a su vez la tribu de Benjamín, que es el hijo número 12, perdón. Ahora, quedan los demás, los 10 restantes. La pregunta es, de esos 10 restantes, y vea, acabo de tener una palabra que necesito que por favor alguien me lo recuerde. Tenemos que hacer un estudio tribu por tribu, hermanos. De hecho, tengo un muy buen texto por aquí en mi biblioteca. Lo buscaré y haremos una próxima semana. Estudiemos a cada una de estas tribus, a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Dan, a Neftalí, a Gad, a Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Los vamos a estudiar a cada uno, porque ¿a dónde quiero llegar con ese estudio? Si somos la casa de Israel, ¿por qué en una casa de una familia, de un padre, 4 mamás, 4 mujeres dieron a luz cada una 6 hijos, otra 4, otra 2, otra 2? Las demás dieron 2, solo esta Lea fue la que tuvo mayor número de hijos. Y nos falta incluir aquí a Dina, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? No todos los dedos de las manos son igual. Entonces, ¿qué diferencias existen entre la casa de Rubén y la casa de Benjamín? ¿Cómo era la gente de Simeón? Recordemos que Simeón y Leví fueron aquellos que llegaron, repito, y cuando se ocasionó la situación de su hermana Dina, entraron en furor, pasaron por sobre su padre Jacob, en el sentido de que no tuvieron consideración con la autoridad del patriarca, tomaron decisiones y sus decisiones fueron en ira, en contienda, entrar y matar a quien se les atravesó por el camino. ¿Será que de pronto tú perteneces por allá a una tribu así como de Simeón o de Leví? Porque posteriormente veremos a los levitas. Pero estos Leví, en principio, ay amigo. Entonces sería muy interesante que lográramos establecer ese carácter de cada una de las tribus. Siempre me lo he preguntado, hermano. Yo le pido a Donay que me dé una respuesta y la podamos compartir juntos. Una respuesta mucho más cercana, mucho más profunda. Siempre me lo he preguntado. Es una pregunta personal. La quiero compartir. No sé ustedes cómo lo sientan, lo piensen al respecto. ¿Por qué hay tanta diferencia entre nuestros pueblos? Entre un país y otro, una nación y otra, una cultura y otra, entre uno y otro, hermano. Nosotros los que vivimos en América tenemos una familia multicultural. Nosotros compartimos entre hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, costarricenses y nicaragüenses y de todo el mundo. Y entre todos hay diferencias de opinión, diferencias de lenguaje, diferencias de alimentos, diferencias de pensamientos, diferencias de visión. Algunos tienen sueños, proyectos, ilusiones, anhelos, expectativas. Otros no ven más allá de sus ojos. Ahí, como cuando usted era pobre, decían por allá alguien alguna vez. Por favor, si venimos de una casa como la casa de Israel, ¿por qué tenemos tantas diferencias? Vamos a decirlo en una expresión, porque unos son hijos de Lea, otros son hijos de Silpa, otros son hijos de Bilha y otros son hijos de Raquel. Es decir, unos son hijos de Lea y Raquel, las principales de parte de su padre,
y los otros son hijos de las concubinas. Es decir, que no hay la misma sangre materna, hay una misma sangre paterna, pero no hay una misma sangre materna. ¿Me están captando a dónde estoy llegando? Por lo tanto, hay una gran diferencia entre las tribus, entre esas 12 tribus. No solamente quedándonos con el aspecto histórico, repito, de las tribus, sino quedándonos también desde el punto de vista de la genealogía que cada una de ellas representa. Y sin embargo, cada una de ellas tiene un poder y tiene un entender histórico extremadamente importante. Sin embargo, además de cada una de esas relevancias que cada uno tiene, Adonai estableció un registro establecido, escritural, determinado, porque a través de estas 12 tribus, sin lugar a dudas, algo que sí está totalmente claro, es que de esta familia de la fe, de la familia de Israel, vendría, por supuesto, y específicamente de Judá, nuestro amado Salvador Yeshua, nuestro Mashiach. Por eso es que cuando nosotros miramos el texto de Mateo, en el Brit Hadasha, el primer capítulo de Mateo, inmediatamente nos habla toda la genealogía. ¿De quién? Pues miremoslo, veámoslo. El libro de Mateo, lo primero que hace, Mateo capítulo 1, que usualmente repito casi que nadie lee Mateo capítulo 1, pero es que Mateo capítulo 1 es la esencia de lo que estamos hablando. ¿Queremos hablar de tribus perdidas de Israel? Tenemos que ir a Mateo. Después de lo que hemos visto todo en el Tanakh, tenemos que ir a Mateo y dice, la genealogía de Yeshua, nuestro Mashiach, entendiendo la genealogía de Yeshua desde la óptica de la tribu de Judá. Es decir, aquí podríamos colocar un título que diga la genealogía de la tribu de Judá. La genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Y aquí viene la genealogía de Judá. Y en esa genealogía de Judá vemos entonces cómo nos menciona específicamente: engendró a Tamar, a Fares, a Sara, a Fares, a Errón, a Arán engendró a mi papá, a Nazón, a Salmón, etcétera, etcétera. Y vamos hasta la genealogía número 14. Y en la genealogía 14, y Jacob engendró a José, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach. Ahí está en el verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Yeshua, 14. ¿Cuánto nos suma esto? 42. La generación 42. Alguna vez enseñé en una predicación hace muchos años. Me gustaría tanto encontrar esa predicación sobre la generación 42. Si la encuentro, se las pienso compartir. Voy a tratar de encontrarla, que mi asistente, nuestro amado pastor Camilo, me ayude a buscarla, por una enseñanza maravillosa acerca de la generación 42. Esa generación 42 es con respecto a la tribu de Judá. Mis amados, creo que el tiempo se nos agota. Claro que sí, estamos justo en el momento. Muchísimas gracias, amados, por su tiempo. Gracias por estar en este mover tan especial acerca del origen de las tribus de Israel, hacia dónde encaminarnos, quiénes somos, por qué tenemos estas diferencias, porque aunque venimos de una misma genealogía repartida en 12 tribus, tenemos tantas diferencias. ¿Por qué Adonai nos está juntando nuevamente? Cuando hoy hablamos de Israel Casa Integral, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos, España, y nos empezamos a unir en Ejad, en esta familia de la fe, caminando por el camino de nuestras raíces de la fe, no por el concepto de las raíces hebreas como idioma, sino desde el punto del camino. Por eso vimos la semana anterior, volveos por la senda antigua. Por la senda antigua es: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Volvemos por el árbol de la vida, volvemos por el camino de la Torah viviente, volvemos por el camino de nuestro amado Yeshua, en nuestra Kadosh Torah, Yeshua, nuestro Salvador. Amados, muchísimas gracias. Pido de hecho disculpas, por favor, por el concepto de
la situación aquí con mi querida mascota. Alguien llegó a casa y por supuesto es normal. Les pido por favor disculpas, pero por lo demás, concentrados en la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido, amados. Muchísimas gracias por su compañía. Continuaremos mañana, atentos con los nombres de las 12 tribus y por favor préstele mucha atención a cada uno de los nombres frente a Raquel, frente a Lea, frente a Bilha y frente a Silpa, porque de ello podríamos concluir toda esta historia apasionante de las 12 tribus de Israel, en particular de las 10 tribus perdidas. Muchas gracias por su compañía, gracias por sus muy buenos mensajes. Recuerden la tarea, historia de nuestros pueblos desde el punto de vista de la venida, el regreso o mejor la llegada de las tribus de Israel hacia nuestros pueblos. Shalom, amados, muy buen día para todos. Muchas gracias por su compañía. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.